Voy a darle un voto de confianza a la intuición y voy a intentarlo, porque las cosas hay que intentarlas. Así que la intuición me dijo que podría hacer otra cosa con mi vida, porque los sueños te vuelven la vida patas arriba. Los sueños, cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida. No creo que sea una locura perseguir tus sueños. La locura es irte a la tumba sin vivir tus sueños. El cementerio está lleno de soñadores, de gente que quería, pero después de haber recorrido más de 117 países, el presente es un país. Y yo trato de vivir en el presente. Trato de darle a un botón que todos tenemos, que es el botón de la pausa. Yo le doy a la pausa varias veces al día. El mundo sigue corriendo. Y yo hago un ejercicio de respiración y digo, wow, estoy aquí, estoy vivo. Hola, hola amigos, bienvenidos una semanita más a este maravilloso viaje, a esta maravillosa aventura que es la vida en general y el viaje en moto en particular. Estoy conduciendo por una carretera que, como podéis ver, es un vergel absoluto de palmeras. Y es que estoy en la costa del Índico de Mozambique, en una ciudad chiquitita, en un pueblecito que se llama Tofo, T-O-F-O. La verdad es que este lugar cumple absolutamente todos los estereotipos para ser un paraíso. Playas interminables, palmeras de todos los tipos, puestas de sol alucinantes, un océano cálido y turquesa, en fin, un lugar maravilloso para descansar unos días. La razón principal por la que yo he venido, aparte de para disfrutar de todos estos encantos, que ya de por sí es más que suficiente, es por el tema del buceo. No estoy haciendo muchas actividades en este viaje porque, como podéis imaginaros, un viaje a largo plazo, pues hay que tratar de reducir costos. Sin embargo, el buceo es una de mis grandes pasiones, es una de mis debilidades. Así que he venido para acá, que es uno de los mejores puntos de buceo del continente, yo diría. Y se caracteriza, entre otras cosas, porque la presencia del tiburón ballena. Del tiburón ballena, eso es. ¡Ay, que me voy! Joder, es que hay muchísima arena una vez más. Así que mañana salgo a bucear. Voy a hacer un par de inmersiones con la esperanza, lógicamente, de encontrar al celebérrimo tiburón ballena, claro. Esperemos que haya suerte, por supuesto. Boa tarde, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Você sabe si puedo ir a Praia da Barra? ¿Sí? Derecho. Perfecto. Obrigado, bom dia. Pardon? Straight. Ok, obrigado. Es que me he venido a una playita que está al norte, que creo que hay una puesta de sol alucinante. Y llevo circulando ya un rato por estos caminos. No hay indicadores ni nada, lógicamente. Entonces, pues, el viejo truco de ir preguntando a los locales nunca falla. Bueno, vamos a ver si llegamos a la playita y disfrutamos de un atardecer de película. ¿Dónde es que usted va? Aquí en la Ría Tranca. ¿Qué sube? ¿Ven? Ela é minha menina. No. E eu sou o menino dela. Usted me dice. Usted me dice, díceme dónde es que usted quiere ir. E eu sou o amor todinho dela. Chama! A lua prateada se esconder. Muito obrigado. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. ¿Daniel? Fernando. Daniel Samuel. Daniel Samuel. Fernando only. Fernando. Fernando. Você é o que é brasileiro? ¿Cómo? É brasileiro ou é sul-africano? No, España. Ah, espanhola. Español. Ok, Espanha é onde? ¿Cómo? Espanha é onde? Europa. Ah, Europa. Sí. Ok. Europa.
É o primeiro país de Europa, depois de África, depois de Morocco, Ok. Marrocos. depois de Marrocos. Você é jogador? Ah, eu fui, Ah, foi jogador. mas agora estou retirado. Ah, ok. Sim. Ok. Ok, muito obrigado. Ok, Daniel Samuel. Yeah. Mas eu quero te levar teu número. Sim. Mas eu não sou meu número é moçambicano. Perfeito, amigo. Yeah. Então Isso. falamos. Falamos. Yeah. Tchau. Muito obrigado pela Ah. Coreia. Meu prazer. Seu prazer. Chao. Me acerco. Simpático. Bueno, pues estoy a punto de llegar a la Punta de Baja, donde me han dicho que me espera el mejor atardecer de mi vida, que me voy a cagar en los pantalones. Eu sou amor todinho dela. Vai, Jorge! Que isso? A lua prateada se escondeu y el sol dorado. Ahora, después de esta increíble experiencia por la arena, vamos a lanzar el dron y a ver qué se ve desde lo alto. Pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina. Eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. Eu sou o amor todinho dela. Minha menina, minha menina. Bueno, pues disfrutando de un último café. Antes de salir vamos a hacer dos inmersiones. La primera vamos a bajar a una profundidad de unos 18 metros aproximadamente, mientras que la segunda vamos a ir un poco a aguas más profundas, a unos 25 metros aproximadamente. Los objetivos, el primero va a ser encontrar al tiburón ballena, por supuesto, aunque como la semana pasada hubo lluvias, parece ser que las lluvias los espantan y se van más a aguas más profundas. Segundo objetivo, buscar una colonia de mantas rayas. Todo este área de Tofo, Barra, Imbabane se le conoce mucho como la costa de las rayas. Así que nada, creo que ya está todo más o menos listo, he hecho toda la revisión del equipo. Cuando estemos nos vamos a la barca y nos vamos a bucear. Así que vamos para allá.
venido a dar una vuelta por estos paraísos que son las playas de Mozambique con la motillo y me he encontrado un par de chavales, dos tipos, Víctor y Paulo, que estaban aquí a la sombra de unas palmeras. Nos hemos puesto a hablar. Bueno, una cosa lleva a la otra, tienen un barquito y al final pues me han ofrecido que si quería dar una vuelta y demás. Les he dicho que por supuesto. Así que vamos a tomar su barco de vela aquí en toda la costa del Índico, desde arriba, desde Kenia hasta Mozambique. Tienen unos tipos de barcos que son muy característicos, se llaman diferente en cada país. Aquí se llama dhow, tiene una influencia en cuanto a la arquitectura del bote bastante arábica, de influencia pues de todos estos países musulmanes que han tenido tanto peso por aquí. Así que nada, estamos a punto de partir. Todavía estoy mirando y la marea no está suficientemente alta, con lo cual no podemos salir todavía porque es un barco meramente a vela, pero en cuanto esté saldré. Así que nada, dejo aquí la moto en una sombrita y ya saldremos a navegar. Tengo muchas ganas. Último día en Tofo y como he pasado aquí bastante tiempo, de hecho la verdad me cuesta irme, pero es que me voy a quedar sin permiso de visitante para el país, que aquí en Mozambique solo te dan 30 días y todavía me quedan por recorrer unos 2.500 kilómetros en un par de semanas, así me quedan como 14 días de permiso si no me equivoco. Es que mañana por la mañana me marcho. Pero bueno, como Tofo ha sido un lugar en el que pasa tanto tiempo y está tan a gusto, había pensado que antes de marcharme iba a dar una vueltita con la moto y os enseño. Además que yo al mercado he comprado un par de cositas. La verdad es que Tofo es una ciudad que, si bien está extremadamente adaptada para el turismo, en el sentido de que tiene hotelitos, tiene restaurantes, tiene sitios, bueno, que después de estar tantos meses sin apenas ver nada remotamente turístico, pues ha sido refrescante. Aunque la verdad es un tanto paradójico que algo más turístico sea refrescante. Sin embargo, creo que ya lo mencioné en los vídeos anteriores, en alguno al menos, las elecciones de noviembre dejaron ecos de fraude electoral, entonces hubo tremendos disturbios en el país. Eso ha hecho que el turismo haya bajado muchísimo y de hecho, hablando con la gente de aquí, están bastante preocupados porque la ocupación hotelera está bajo mínimos, no hay nadie, o sea, no hay prácticamente nadie. En el sitio donde estoy yo alojado hemos tenido en las últimas semanas, me parece que 3 huéspedes. Sí que sí, Tofo es una ciudad, un pueblo, básicamente un pueblo playero muy chiquitín. El mercado es bastante guay. Vamos a verlo ahora. Aquí es la plaza del mercado. A ver qué tienen de pesca, porque esta mañana he intentado salir de pesca, pero justo hace un aire terrible estos días y no había pescadores. Entonces no sé si... Yo! How are you? ¿Cómo está? Tudo bem. Do you know if there are fishermen today? Hey, fishermen, they're here. But do you have any fish? Because today you didn't go fishing, did you? So what you have is from where? Like when did you fish? Yesterday?
Today. Yes. Sorry? Spear. Spear gun. Ah, okay. Can you show me? Please. Amigo, we need something. Maybe, but first fish. Primero pescado. Peces. ¿Cómo está? Aqui. Entro com você. E é de hoje. Yeah. Ok. A quanto está? Sí. Ok. A quanto está o pescado? 300 un kilo. A quilo. Ok. For how many people? Solamente para mim. Mas 1,000. so big, I won't finish it. You know what? I'm leaving tomorrow. What? Yes. She clean it. The fish will come a little bit like small. I know. You can cut for like this. And this will come a little bit small. Yeah. You wanna keep 1,000, sir. 1,000. What clean it? How much does it weigh again? Can you show me? $3.3. 1,000. Okay, let's make it. 1,000 deal? Yeah. Okay. 1,005. Alright, man. Y tras una dura negociación y con el estómago bien lleno, partimos en dirección norte. Por delante, 2.500 kilómetros que nos conducirán a la famosa isla de Mozambique. Pero eso ya será en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.